¿Qué tal? Nuevo video tutorial en el que empezamos con el apartado dedicado a la creación de web dinámicas y vamos a empezar viendo en detalle cómo crear formularios online que son la puerta de entrada desde la página web al servidor y es un trabajo en el que se encuentra sin duda una de las claves, uno de los núcleos en el trabajo con PHP, que es a lo que dedicaremos la mayor parte de lo que queda del curso. Usamos los formularios, por ejemplo, para hacer login y entrar dentro de páginas restringidas, para poder registrar nuevos usuarios, para llevar a cabo pedidos, escribir o actualizar información en la base de datos o para enviar comentarios por email. Es por tanto una puerta de entrada muy útil, pero también se necesita que esté bien protegida. Necesitamos, por tanto, filtrar la información que se vaya incluyendo en esos formularios. Necesitamos, por ejemplo, tener que comprobar los datos, que una dirección email se encuentre en el formato correcto, pero también impedir que se introduzcan scripts maliciosos que pueden corromper nuestra base de datos o pueden incluso convertir nuestro sitio web en un emisor involuntario de spam. De ahí la importancia de validar siempre las entradas de los formularios. Esta validación de las entradas de los usuarios es un tema que veremos en distintas ocasiones a lo largo del curso. En este primer bloque vamos a ver cómo llevar a cabo una validación del lado del cliente mediante la ayuda de Spray. Es una parte muy útil ya que permite llevar a cabo esa validación en tiempo real al estilo Ajax sin tener que esperar. Más adelante en el curso veremos también cómo procesar el formulario y validar su contenido en el servidor mediante el uso de PHP. Estos dos tipos de validación son necesarios. La validación del lado del servidor sigue siendo imprescindible porque los filtros que utilizamos en el lado del cliente hay sistemas para saltárselos. Por tanto, esos filtros del lado del cliente son útiles, pero no en el tema de la seguridad. Lo son en el tema de la comodidad, ya que al usuario que está escribiendo lo libra, todos lo hemos visto en páginas web, que escribimos un formulario, lo enviamos y después de esperar un rato nos devuelve el servidor diciendo que no vale, que hay un campo que está mal. Usando Ajax vamos a poder tener esa comprobación en tiempo real al tiempo que vamos escribiendo. Esa es la validación del lado del cliente y posteriormente cuando enviemos el formulario al servidor estamos seguros de que todos los campos van bien escritos, pero se va a hacer también una validación del lado del servidor, sobre todo por razones de seguridad, como decíamos. En este bloque dedicado a la creación de formularios vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, cómo crear formularios para reunir la información que vaya escribiendo el usuario. Veremos también cómo entender la diferencia entre el método get y el método post, cómo pasar información a través de un campo de formulario oculto, cómo hacer formularios online accesibles, cómo usar el inspector de tags y cómo usar los widgets Spray para validar entradas. Veremos también cómo mostrar y controlar el número de caracteres en un área de texto. Veamos para empezar cómo construir un formulario simple para el envío de un comentario, por ejemplo. Todos los componentes para la construcción de formularios se encuentran en la pestaña Forms dentro de la barra de inserción que aquí vemos. La mayoría de los elementos que incluimos dentro de Form, dentro de la etiqueta Form, suelen usar la etiqueta, el tag input y el aspecto y la función que cumplen controlada por el atributo type, como ocurre con este campo de texto que vemos aquí. Las excepciones son el área de texto multilínea que usa en lugar de la etiqueta input la etiqueta text area que aquí vemos, y el menú desplegable y las listas en scroll que usan el tag select, como aquí
vemos. Dreamweaver va a manejar todo el código por nosotros, pero vamos a necesitar pasar a vista código muy frecuentemente cuando trabajemos con formularios PHP. Así que un conocimiento de estos tags y de los atributos que pueden llevar estos tags es imprescindible. En el curso de XHTML, CSS y JavaScript tienes un apartado dedicado a formularios en los que vemos en detalle toda la escritura de código por si tienes que recordarlo. Con XHTML contamos con todos los tags necesarios para construir un formulario, pero no nos provee con un medio para poder procesar ese formulario cuando sea enviado. Para que esto sea posible necesitamos una solución del lado del servidor, como por ejemplo PHP. Para eso vamos a tener que usar páginas PHP, no HTML. De este modo vamos a poder usar la misma página ya para procesar también el formulario. Así que a partir de ahora vamos a crear páginas PHP. Antes de eso, desde luego, tenemos que crear un servidor PHP configurado dentro del sitio Dreamweaver, lo que ya hemos explicado cómo hacer y es muy sencillo. Para crear una página PHP se puede hacer de distintos modos, ya hablamos también de eso, de entrada por ejemplo desde aquí, con crear nueva PHP, lo que nos llevará, ya como vemos, sin indicar en este caso la posibilidad de opciones, a una página PHP en blanco en la que nos encontramos ahora. Lo cierto es que el único cambio real si llevamos a cabo una creación de la página, de una página PHP, es que aparece aquí dentro de las pestañas la pestaña PHP dentro de la barra de insertar, porque si vamos a modo código, el código que tenemos de momento, recuerda que el archivo está aún sin guardar, es exactamente el mismo que si hubiéramos creado una página HTML. Recuerda que si en vez de hacerlo así lo hiciéramos desde aquí en New, se nos abriría el diálogo y aquí desde el diálogo también podemos crear PHP. Podríamos darle exactamente también, si quisiéramos ya un estilo, un diseño, o simplemente dejarlo en blanco, como hicimos ahora, y crearla con las características que queramos, como cualquier otra página. Y cuando guardemos la página en el servidor, nos aparecerá aquí también, tenemos que utilizar la extensión PHP. Con esto tenemos nuestra primera página PHP. Recuerda que es perfectamente aceptable mezclar código HTML y PHP dentro del mismo sitio y dentro de la misma página. Sin embargo, a partir de ahora, cuando construyamos un sitio, es una buena idea crear todas las páginas con una extensión PHP, incluso aunque no vayan a contener ningún código dinámico. De ese modo, siempre que queramos añadir posteriormente contenido dinámico en una página, lo podremos hacer sin tener que llevar a cabo cambios en todo el sitio. Es el momento de empezar a trabajar y construir nuestro formulario para envío de un comentario. Para concentrarnos en entender el modo en el que el formulario es validado y procesado, vamos a empezar usando una página totalmente en blanco, sin ningún otro tipo de añadidos. Y también vamos a mantener el estilo, la estilización de los elementos del formulario. Vamos a empezar por incluir una cabecera, por ejemplo, y un pequeño párrafo con algo de información. Ahora, para empezar a incluir el formulario, hazlo estando en vista diseño. Veremos en un momento cómo añadir un formulario en vista código es distinto, lo explicaremos también, así que de momento vamos a verlo añadiéndolo, como estamos aquí, en vista diseño. Colocamos el cursor al final del párrafo para estar seguros que esté situado ahí y ahora pulsamos sobre el botón Form, que es el primero que se encuentra, como vemos aquí, dentro de la pestaña Forms en la barra Insertar. Pulsamos
y vemos como ya se nos añade. Como vemos en modo diseño, el formulario aparece rodeado por líneas intermitentes en rojo, mientras que en modo código lo que ha hecho es añadir la etiqueta form de apertura y cierre, como aquí vemos. Y al mismo tiempo el inspector de propiedades nos muestra la configuración del formulario, como aquí estamos viendo. Dreamweaver le da al formulario un nombre genérico seguido por un número, y este nombre va a ser aplicado tanto al atributo ID como al atributo name, que podemos ver en la parte del código. Observa como aquí tanto name como ID llevan el nombre de form1. Si aquí cambiáramos el nombre, se cambiaría en el código tanto el atributo name como el atributo id. En el campo action es donde tendremos que escribir la ruta a el script que va a procesar el formulario. En este primer caso, como será un formulario de autoprocesamiento, este campo lo vamos a dejar vacío. El menú método tiene tres acciones, como aquí vemos, default, get y post. Aquí lo que hacemos es determinar cómo van a ser enviados los datos del formulario al script que los va a procesar. De momento vamos a dejar aquí puesto post. Explicaremos la diferencia entre get y post muy pronto. En cuanto a la otra opción, la de default, no debemos de utilizarla. Es muy confusa. Lo que hace es eliminar el atributo método del formulario, cosa que no queremos que ocurra. Así que lo que tenemos que utilizar en cada caso es get o. En cuanto a target y entype, podemos dejarlo como está. En cada caso, en entype, el propio Dreamweaver ya determinará el que utilizar. Solo en el caso de que quisiéramos subir archivos, había que determinar aquí el entype. Como decía hace un momento, si insertamos el formulario en código Vista, es muy distinto de lo que acabamos de hacer ahora. Se puede hacer, sin duda, estamos ahora aquí en modo Vista, pero veamos como si pulsamos para incluir un formulario, se nos va a abrir una ventana de diálogo en la que tendremos que incluir los mismos datos que estábamos viendo ahora, pero aquí dentro del editor de tag. Desde luego es mucho más intuitivo y práctico hacerlo en vista diseño, pero también importante recordar que hay esta otra opción. La mayoría de los formularios online tienen campos para que el usuario escriba texto, bien en una única línea, como puede ser su nombre, la contraseña, un email, o bien áreas de texto más largas, ocupando varias líneas. Vamos a insertar un par de campos de texto de línea simple y un área de texto para los comentarios. Las opiniones respecto a cómo dar diseño a un formulario varían. Un modo simple es ordenar todo mediante el uso de una tabla, aunque esto crea problemas sobre todo para los temas de accesibilidad, como ocurre por ejemplo con los tag label. El método que vamos a usar es poner cada elemento en un párrafo distinto y luego usaremos CSS para organizarlos, para ordenar. Situamos el cursor dentro del formulario y vamos a empezar por pulsar dos veces Enter para crear dos párrafos vacíos dentro del formulario. Lo hacemos dos veces y ahora lo que vamos a hacer es situarnos mediante el uso de la tecla flecha arriba. Nos situamos en el primero de los párrafos que hemos incluido. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es incluir el primer campo de texto. Para ello pulsamos, aquí lo tenemos, en el botón de campo de texto.
Y como vemos, con esto se lanza por defecto la caja de diálogo de atributos de accesibilidad del tag input. Una caja de diálogo que se ha mejorado desde la primera vez que aparecía, que era en Dreamweaver 8. Ahora aquí, como vemos, podemos escribir una ID para el elemento de formulario, que también será usado por su atributo name. En el campo label es donde tenemos que escribir el texto que queremos que aparezca antes del formulario. Esto sí que es aquí la etiqueta, por eso para tag no me gusta utilizar etiqueta, porque puede llevar a confusión. Aquí, por ejemplo, si lo que queremos que escriba en el campo es su nombre, pues podemos poner el nombre y los dos puntos para indicarle en qué campo es donde tiene que escribirlo. En el apartado Style nos permite determinar el estilo que va a tener la etiqueta label respecto al elemento de formulario al que va a acompañar. Nos permite bien hacer que lo rodee, con esta primera opción, o bien usando el atributo for, o no utilizar el tag label. Vemos aquí en este ejemplo rápido cómo queda en estos tres campos de texto. Este primero es utilizando la opción Group en Style, y observa en este caso cómo se escribe. Este sería el segundo utilizando el atributo for, como decíamos, y este el tercero en el que no se utiliza la etiqueta label. En cuanto a la posición, determina dónde va a aparecer la etiqueta con respecto al elemento de formulario, si antes o después. En general, en este caso va a ser el propio Dreamweaver el que determine dónde va a quedar mejor, así que, a no ser por alguna razón de diseño concreto, dejar que determine el propio Dreamweaver. En los casos de campo de texto, con lo que estamos usando, prácticamente siempre va a ir antes, pero hay otros elementos de formulario, como pueden ser las cajas de chequeo o los radiobotones, en los que suele ir después. Y en cualquier momento, desde luego, podemos modificarlo si queremos redactarlo lo que nosotros queramos. Y como vemos, las dos últimas opciones nos permiten especificar una tecla de acceso y un índice del tabulador, un tab index, para temas de accesibilidad. Si no queremos que esto aparezca, nos pone aquí también un enlace que nos lleva a preferencias para hacer que no aparezcan. De todos modos, el tema de la accesibilidad es importante y deberemos tenerlo en cuenta. Vamos entonces a descubrir los datos para el primer campo de texto. El resto vamos a dejarlo tal como está y pulsamos OK. Y ahí tenemos situado nuestro primer campo de texto. Nos colocamos en el segundo párrafo que creamos y repetimos el proceso. Vamos a ponerle como ID email, por ejemplo. Y en la etiqueta email dejamos el otro como está. Colocamos el cursor al final del nuevo campo de texto que vamos de incluir y vamos a pulsar otra vez dos veces Enter para incluir otros dos párrafos más. Y de nuevo pulsamos la flecha arriba, por ejemplo, para situarnos en el tercer párrafo en el que acabamos de crear ahora. Y vamos a pulsar ahora en el botón de área de texto y vamos a darle como ID comentario, por ejemplo, y en la etiqueta que lo va a acompañar ponemos comentario, dos puntos y OK. Situamos el cursor en el último de los párrafos que incluimos y vamos a pulsar ahora sobre el botón del botón, en el icono del botón que aquí vemos. Vamos a ponerle como ID enviar y no ponemos nada en la etiqueta, pulsamos y nos incluye un botón de submit. Lo seleccionamos y ahora aquí en valor vamos a cambiar submit y vamos a poner, por ejemplo, enviar comentario, que inmediatamente vemos cómo aparece aquí.
Como vemos aquí en acción, podemos elegir Submit o Reset, con lo cual lo que haría es borrar todo el contenido escrito por el usuario. Pues con todo lo que hemos hecho hasta ahora, si lo has ido haciendo, debes tener un código similar al que vemos aquí, entre las dos etiquetas Form de apertura y cierre, que es la que se ve en modo diseño como esas líneas de color rojo, la línea intermitente de color rojo. Y dentro, en párrafos, como vemos, aquí tenemos después del formulario un primer párrafo que podemos dejar para que se pare un poco, o podemos eliminarlo. Y posteriormente, como vemos, los dos campos de texto, el campo de entrada de texto y el botón. De momento, por lo tanto, tenemos dos campos de texto y un área de texto. En los campos de texto nos permite escribir una línea simple, mientras que en la área de texto podemos escribir varias líneas. En el inspector de propiedades, aquí lo vemos, ofrece unas opciones casi iguales para el campo de texto como para la entrada de texto, e incluso, como veremos también dentro de un momento, permite alternar entre los dos tipos. Veamos en detalle uno de ellos, por ejemplo el de nombre. Observa, para empezar, como en Type aparece configurado como línea simple, lo que es equivalente a escribir dentro del tag input el atributo type test. Lo vemos aquí, y observa como dentro del tag input type igual a text es lo que se determina con este radio botón de línea simple. La opción char width especifica el ancho del campo de entrada. Para un campo de texto como el que estamos ahora, es el equivalente del atributo size, que es medido en caracteres, de modo que siempre vamos a tener que escribir un número. Observa como, si le damos un valor, el ancho del campo de texto va a cambiar. Y también podemos ver cómo aquí se le ha añadido un nuevo atributo dentro del tag input, size 35, que fue el que escribimos. Más chars configura el número máximo de caracteres que vamos a poder escribir dentro de un campo, y configura el atributo más len de un campo de texto. Si lo dejamos en blanco, el número es limitado. Observa, por ejemplo, si escribimos aquí 3, si vamos ahora a modo código, observa cómo aparece ahora aquí el atributo más len. Y aunque ahora no lo vamos a hacer, si probáramos el formulario, veríamos como aquí no podíamos escribir más que 3 caracteres, que es lo que aquí está determinado. Si aquí en Type cambiáramos a Password, lo que hacemos es que el navegador oscurece lo que se vaya escribiendo en el campo de texto, mostrando en su lugar una serie de estrellas o de bolas. Esto no encripta la entrada de lo que vayamos escribiendo, ni mucho menos. Lo único que hace es evitar que alguien pueda ver en texto plano lo que estamos escribiendo. Y también es el equivalente de type igual a password dentro del tag input. Lo podemos ver aquí ahora, como ha cambiado, y como en lugar de test aparece password. Si volvemos a poner single line, línea simple, observa como aquí vuelve a type test. Aquí en valor inicial podemos especificar un valor por defecto para que aparezca en el campo, y configura el atributo value dentro del tag input. Podemos escribirlo y observa como ahora en código aparece aquí value, con lo que le indicamos.
y aparece aquí también escrito. Esto de todos modos en general debe dejarse en blanco. Recuerda que si está escrito así y el usuario no escribe nada, se enviarían esos datos a la base de datos. Como ya veíamos antes, el inspector de propiedades para el área de texto es prácticamente igual. Simplemente aparece aquí seleccionado multilínea y ahora aquí el wrap, como vemos, no aparece desactivado, como es en el caso del campo de texto. La primera diferencia es que el cambio de multilínea a línea siempre no cambia un atributo, sino que cambia el propio tag. Como veíamos antes, tanto para línea simple como para password, estaba dentro del tag input y se modificaba entre test y password. Con multilínea lo que hace es cambiar el propio tag y en este caso usa el tag text area, que lo podemos ver aquí. Text area, como vemos, es el propio tag lo que cambia. Si pasáramos a línea simple, lo que haría aquí es cambiar el tag a input, como tenemos en los otros ejemplos. La otra importante diferencia la tenemos aquí, donde antes, como veíamos, teníamos char width y más charts, y esto ahora cambia, y aquí tenemos char width y número de líneas, y además, como vemos, le da ya unos valores por defecto. De este modo se determina el ancho y el alto que tiene el área de texto, insertando los atributos rounds y calls, filas y columnas, dentro del tag de text area que aquí tenemos. Y observa cómo aparecen esos valores como calls y como rounds, filas y columnas, con lo cual tenemos una altura y un ancho. Para que el código XHTML sea válido tienen que aparecer esos atributos de columnas y filas, call y round, aunque después le demos el aspecto mediante CSS, esos valores tienen que... En cuanto a Group que aparece aquí, mejor que no apareciera. Todos los navegadores modernos ya automáticamente envuelven el input del usuario dentro de la caja de texto. Así siempre hay que dejarlo en defecto. Incluso en posteriores versiones de Dreamweaver muy probablemente va a desaparecer, va a ser eliminado, ya que no es necesario. Estamos viendo que aunque los campos de texto y el área de texto usan tags completamente diferentes, sin embargo, Dreamweaver nos permite convertir de uno a otro simplemente cambiando aquí el radio botón que tenemos seleccionado. Veamos lo que ocurre si lo llevamos a cabo y pulsamos aquí. Single line, observa cómo ya ha cambiado aquí, pero observa cómo cambia el resto también. Aquí, aunque en este caso lo mantiene, podríamos borrarlo, pero aquí cambia del que teníamos antes, de número de líneas, pasa a el número máximo de caracteres que puede tener. Y desde luego también cambian las etiquetas, como decíamos, de text area, pasa a input, que es la que tiene que tener. Si volvemos a múltiple línea, ahora aquí, recuerda que ponía 5. Observa cómo volvió otra vez a test area. Puedes hacer lo mismo para convertir un campo de texto en un área de texto. En el caso de password, recuerda que siempre tiene que ser una línea simple, no se puede poner contraseña en un área de texto. El formulario se ve bastante desordenado, así que vamos a darle por lo menos un estilo básico. Las reglas de estilo que vamos a usar son todas de selectores type, así que en lugar de utilizar la caja de diálogo de nuevo estilo CSS, es más rápido y sencillo escribirlas directamente en una nueva hoja de estilo en vista código. Así que vamos a crear una nueva hoja de estilo, vamos a File, New, y ahora aquí elegimos página blanca y lo que queremos es la página CSS, pulsamos en crear. Vamos a guardarla en el mismo directorio donde tengamos el archivo, recuerda, le llamamos ejemplo PHP. Quizás es mejor siempre crear una carpeta donde ir guardando a la que llamamos styles, pero bueno, vamos a ponerlo simplemente aquí, contacto CSS. Y vamos a crear
una serie de selectores para aplicar al body, a la cabecera, al párrafo, formulario, label, test area y test input. Las reglas creo que son autoexplicativas. Principalmente lo que configuramos son las fuentes y controlar también el tamaño y los márgenes para cada uno de los elementos. Aquí, por ejemplo, en label, configurando display como block, va a hacer que cada etiqueta label se encuentre en una línea y por tanto va a estar siempre encima del elemento al que se refiere la etiqueta. Así, por lo tanto, de este modo lo tendremos en lugar de al lado, encima de cada uno de los elementos. De momento con esto nos llega. Posteriormente incluiremos algún otro selector. Vamos a salvar. Volvemos a nuestra página, ejemplo PHP. Y vamos a vincularla de modo rápido a la página. Colocar el cursor en cualquier sitio, en el inspector de propiedades aquí en Style. Vincular hoja de estilo. Y ahora lo que hacemos es navegar y buscar la que creamos ahora, contacto CSS. Pulsamos OK, con lo que vemos que se le aplica el estilo. Y ahora vamos a aplicar a los campos de texto la clase que creamos, la única que creamos, la de test input, para darle un ancho de 250. Vamos a aplicárselo a los dos. Ahí lo tenemos. Pues con esto ahora sí, ya tenemos un formulario sencillo pero ordenado. Recuerda que estamos trabajando con un archivo PHP, con lo cual tenemos que tener configurado un servidor de prueba que ya sabemos perfectamente cómo hacer. Una vez guardado, pulsando F12, aquí tenemos nuestro formulario en pantalla. Ahora que tenemos un formulario con el que trabajar, es un buen momento para ver cómo es pasada la información desde este formulario y ver las diferencias entre elegir get y post como el atributo method. Con el formulario, como lo tenemos aquí, vamos a escribir algo. Y vamos a pulsar sobre enviar comentario. Lo que hemos escrito en los campos de texto desaparece. No ha sido procesado porque no tenemos ningún script para manejarlo, pero el contenido de estos campos de texto no ha desaparecido del todo. Si pulsamos el botón para recargar la página, observa, como nos indica aquí, que los datos del formulario, si recargamos la página, serán enviados de nuevo. Si el atributo action del formulario, como es en este caso, se encuentra vacío, el comportamiento por defecto es enviar los datos que se encuentran en el formulario a la misma página desde la cual se utiliza el formulario. Como nos indica la advertencia, los datos han sido pasados a la página, pero al no haber ningún script para procesarlo, simplemente no pasa nada. El procesamiento de los datos lo veremos en posteriores videotutoriales, pero vamos a hacer un pequeño previo para ver los modos diferentes en que post y get envían estos datos. Vamos a realizar entonces una práctica en la que vamos a añadir una declaración condicional simple PHP para mostrar los datos transmitidos mediante el método post. También veremos lo que pasa cuando el formulario es enviado usando el método get. Vamos a renombrar el archivo, vamos a llamarle por ejemplo post PHP. Y vamos a añadir el siguiente código PHP entre las etiquetas de cierre, de form y de body. Vamos, como decía, a añadir un condicional. Y observa como ahora, en cuanto
escribimos el símbolo del dólar y el subrayado, inmediatamente nos aparece ya aquí las opciones. Vamos a poner post. Vamos a ponerlo entre una etiqueta spray. $post es un array superglobal PHP que se crea automáticamente y, como sugiere el propio nombre, contiene datos enviados mediante el método post. En su momento explicaremos el papel de este tipo de arrays superglobales, pero de momento no te preocupes por el significado del código PHP, simplemente acéptalo tal como está y concéntrate en lo que hace. Vamos a empezar por salvar la página y vamos a cargarla en el navegador. Vamos a escribir algún dato. Y vamos a pulsar para enviar comentario. Observa cómo aparece aquí debajo un array. Vemos que contiene el valor de cada uno de los campos que acabamos de escribir, identificado por su atributo name, que es lo que vemos aquí. Por tanto, contiene pares con el nombre y con el valor, y en este caso, además de los campos de texto, vemos como también lo tenemos para el propio botón. Vamos a volver a el código y vamos a cambiar del método post a el método get. Para eso, dentro del código podríamos hacerlo también en el inspector de propiedades, pero simplemente aquí en método ponemos en lugar de post get. Guardamos de nuevo la página y de nuevo la volvemos a abrir en el navegador. Vamos a volver a escribir algo. Y observa cómo ahora, al enviar comentario, aquí no aparece nada, pero sin embargo observa como si aparece una cadena en la dirección que contiene esta información que acabamos de enviar, añadida dentro del propio enlace. De nuevo, aquí, como vemos, son pares, nombre, que va a ser el name, la etiqueta, el atributo de la etiqueta, el atributo name, y el valor que tengamos para cada uno de ellos. Como podemos ver, el método get envía los datos de un modo demasiado expuesto. Lo podemos estar leyendo aquí, como vemos en la barra de direcciones. Esto lo hace vulnerable a llevar a cabo modificaciones, a alterarlo. Además, también algunos navegadores limitan el tamaño máximo que puede tener una URL, de modo que solo podemos usarlo para enviar pequeñas cantidades de datos mediante get. El método post es bastante más seguro y puede ser usado para cantidades de datos mucho más largas también. Por defecto, PHP permite hasta 8 megas de datos mediante el uso de post. Las compañías de hosting a veces limitan eso, pero sigue siendo mucho más que lo que podemos mandar por el método get. Así que para este tipo de formularios las ventajas del método post son claras. El método get se usa principalmente para llevar a cabo búsquedas en las bases de datos, y una de las ventajas que tiene es que podemos crear un marcador, un bookmark, para una búsqueda en concreto, ya que se guarda toda, como vemos aquí, en la dirección, y por lo tanto nos permite guardarla y utilizarla en cualquier momento.
También indicar que aunque el método POST es más seguro que el GET, no debemos por eso asumir que sea seguro al 100%. Para una transmisión segura tenemos que usar encriptación de los datos o bien el SSL, el Secure Sockets Layer. Veamos ahora cómo pasar información a un campo oculto, porque frecuentemente vamos a necesitar pasar información a un script que no se muestre en el navegador. Por ejemplo, un formulario que usemos para actualizar un registro de la base de datos necesita pasar el ID del registro al script encargado de la actualización. Es un dato que no debe aparecer en el formulario, pero que es necesario. Para eso existen lo que se llaman los campos ocultos. Vamos a empezar por volver a configurar el método aPost, lo que podemos hacer en el código como hicimos antes, o recuerda, también podemos hacerlo aquí seleccionando el formulario, indicando aquí post, inmediatamente también ya veremos cómo se ha cambiado en el código el método aPost. Al tratarse de un método oculto no va a verse en pantalla, así que lo podemos localizar en cualquier sitio siempre que desde luego esté dentro del formulario. En general siempre se suele colocar al final del formulario, así que es lo que vamos a hacer. Simplemente nos situamos, ponemos el cursor después del botón, que es el último elemento del formulario que tenemos de momento. Pulsamos en la pestaña de formulario y pulsamos, aquí lo tenemos, el icono, el botón de campo oculto, que vemos como aparece aquí. Con el seleccionado abrimos el inspector de propiedades y aquí tenemos las propiedades para este campo oculto que acabamos de crear. Le puedes dejar el nombre por defecto, o si vas a usar más de uno, pues puedes darle un nombre y aquí indicar el valor que quieres que se pase dentro de él. Vamos a poner, por ejemplo, observa cómo en modo diseño tenemos el símbolo, igual que también para el código PHP, el script que escribimos antes. Observa cómo aparece aquí. Si por alguna razón no te apareciera, puedes hacerlo desde View, en Visual Aids, y aquí donde pone elementos invisibles, que lo tengas marcado para que se vea. Observa como si pasamos a modo código, Dreamweaver ha añadido aquí al final del formulario la línea en la que indica el nombre no visible, tipo hidden, oculto, la ID con el mismo que el nombre y el valor que pusimos, y por tanto será el que pase. Si guardamos y lo probamos en el navegador, de entrada, como vemos, aparece exactamente igual que antes. El campo que acabamos de incluir es un campo oculto y por lo tanto no se ve. Ahora, si pulsamos con el botón derecho y pulsamos para que nos muestre el código fuente, observa como en el código fuente de la página sí aparece, aquí lo vemos, la línea que hace referencia a ese campo oculto con su valor. Si enviamos el formulario con algún dato, recuerda que debemos estar con el método POST y por lo tanto tiene que aparecer aquí. Y también, como es lógico, ahora aparecen los datos que se envían y por lo tanto también tienen que aparecer los del campo no visible. Ahí lo tenemos, que aunque no esté en el formulario se envía, y aquí lo recogen el array PHP. Una vez más, indicar que este tipo de campos lo único que hacen es permitirnos mantener el diseño. No tendría sentido que en el formulario apareciera una información que queremos simplemente pasar. Que sea no visible, oculto, secreto, no quiere decir para nada que sea información o encriptada o que no se pueda acceder a ella de modo muy sencillo. Incluso, como vimos ahora, simplemente pulsando para ver el código fuente ya podemos verlo. Simplemente es que no aparece, porque no es necesario, en el diseño del formulario.
Bueno, pues aún nos quedan de ver bastantes elementos de formulario que por lo menos en sus particularidades iremos viendo, y sobre todo nos queda de ver cómo utilizar los distintos sprites para validar el contenido de los elementos de formulario. Es una parte interesante, sobre todo es la gran novedad en esta versión de Dreamweaver, y que permite efectos Ajax totalmente conseguidos mediante el uso de los sprites, como ya vimos en los otros ejemplos. Será en el próximo vídeo tutorial. De momento lo dejamos aquí, nada más. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.